Bienvenidos a una nueva clase de estadística. Vamos a seguir con la unidad 1, con la parte de teoría de la probabilidad, que ya comenzamos en videos anteriores. Y continuando con eso, vamos a seguir con dos temas que nos van a permitir avanzar en el trabajo práctico, los ejercicios del trabajo práctico, que es la probabilidad condicional o condicionada y los sucesos independientes. Bien, son dos ítems o dos bloques de la ficha teórica y de información de la probabilidad que van conjuntamente porque tienen mucho que ver una con otra. Es decir, que si entendemos una, muy fácilmente vamos a entender otra. Bien, probabilidad de condicional, cuando la veamos, vamos ahora en la próxima pizarra, vamos a tratar de definir con algún tipo de intuición en qué momento se puede utilizar. Vamos a definirla formalmente mediante una fórmula, la que van a ustedes utilizar después al momento de hacer algún tipo de ejercitación que necesite del instrumento de la probabilidad condicional, y posteriormente vamos a ver teoremas que derivan de la probabilidad condicional, ¿bien? Es decir, otros tipos de fórmulas que se derivan de la probabilidad condicional. En eso no me voy a meter mucho en cuanto a la explicación, si bien es relativamente sencilla, porque es una matemática sencilla, con que la tengan ustedes en la cabeza y tengan una idea de la definición o la función, como para poder utilizarla también como instrumento, ya me es suficiente. ¿Bien? Y después vamos a ver sucesos independientes o sucesos dependientes, cualquiera de las dos, donde vamos a ver por qué es interesante utilizar también este instrumento o diferenciar sucesos independientes de dependientes, qué es lo que nos permite eso de diferenciar y cómo se puede utilizar como instrumento para la ejercitación. Bien, comencemos con probabilidad condicional. Probabilidad condicional o condicionada. Bien, ¿cuándo se utiliza este instrumento? Bueno, recuerden ustedes un poco que hasta ahora, siempre que queríamos calcular la probabilidad de un suceso o evento determinado, teníamos que identificar el experimento, identificar el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados o elementos básicos de ese experimento, identificar cuáles de todos esos posibles resultados cumplen con el evento o el suceso determinado que quiero calcular la probabilidad, y calcularla mediante la fórmula de probabilidad, que es casos favorables sobre casos totales. ¿Bien? Hasta ahí hacíamos eso. Entonces, lo que teníamos hasta ahí era como información solamente el espacio muestral. ¿Bien? Es decir, lo identificábamos, lo trabajamos o directamente nos venía como información, pero solamente como información teníamos el espacio muestral. ¿Bien? En muchos casos, ¿bien? De la ejercitación y en la cotidianidad, solamente no tenemos el espacio muestral como información, sino que tenemos algo más como información. ¿Bien? Y ese algo más quizás nos puede aportar o nos influye en la probabilidad del evento o suceso original que yo quiero calcular. Entonces, si esa información más o ese algo más nos influye o nos modificaría quizás el cálculo de la probabilidad del evento original, lo deberíamos tener en cuenta. Entonces, al tener en cuenta esa información de más, esa información además del espacio muestral, si es que afecta o influye la probabilidad del evento original, tendríamos que calcularla, y para eso es que existe la probabilidad condicional. Es decir, existe para calcular la probabilidad de un evento determinado, un suceso determinado, cuando tenemos alguna información extra que pueda afectar al cálculo de la probabilidad original. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos mayor información que el espacio muestral, y esta información puede llegar a afectar o creemos que afecta a la probabilidad del suceso original, tendríamos que utilizar este instrumento de la probabilidad condicional. ¿Bien? Un ejemplo típico, que es el que yo los pongo en las clases y me parece intuitivo, es, imagínense que nosotros tenemos que calcular, tenemos que hacer un experimento, ¿no? El experimento es ver durante un día en una calle determinada el tráfico de vehículos que hay. ¿Bien? Entonces anotamos, las posibles respuestas del día serían todas las cantidades de autos que fluyen
en ese día por esa calle. Por ejemplo, no sé, 10.000 autos. ¿Bien? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera calcular el evento accidentes viales, ¿bien? Tendría que, ¿qué? Y bueno, tendría que ver cuánto de todos esos vehículos que circularon durante ese día tuvieron algún tipo de accidente vial, y esas respuestas o esos elementos básicos del experimento tendría que tomarlos como casos favorables, ¿no? ¿Se entiende? Digo, si pasaron 10.000 autos, bien, ese sería el espacio muestral, 10.000 posibles autos que tuvieron como respuesta de circulación ese día. Y 300 de esos autos tuvieron accidente vial, bien, entonces la probabilidad de tener un accidente vial en esa calle, ¿cuál sería? 300 dividido 10.000. Bien, eso es lo que hasta ahora lo calcularíamos, o cómo calcularíamos probabilidad hasta la información que tenemos hasta el momento. Bien, pero imagínense que yo pongo como información, bien, agrego como información a ese experimento que llueva, bien, que haya un día de lluvia. Entonces, posiblemente, y acá está la intuición, posiblemente nosotros esperaríamos, y es lo que en realidad sucede, si ven cualquier noticiero un día de lluvia, o más o menos prestan atención a todas las informaciones de accidentes viales, tránsito y demás, esperaríamos que si llueve, bien, que un día de lluvia, esperaríamos qué cosa, que los accidentes viales, que es lo que yo quiero calcular, la probabilidad de que haya accidentes viales, aumente, ¿bien? Porque sabemos todos que cuando llueve hay menos visibilidad, la gente, si no baja la velocidad, hay menos distancia de frenado, o por lo que fuese, o porque hay más autos circulando, o lo que fuese, posiblemente el evento lluvia o la información lluvia me haga ¿qué cosa? Me haga aumentar la probabilidad de tener accidentes viales. Entonces, este es un buen caso y un ejemplo que si llueve, bien, si espero que un día cualquiera llueva, posiblemente haya más accidentes viales que un día que no llueva. Entonces, el evento lluvia claramente me va a modificar el cálculo de accidentes viales. No va a ser lo mismo la probabilidad de tener un accidente vial un día que no llueva a que un día que llueva. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Para eso es que utilizamos la probabilidad condicional. Ahora, en la siguiente pizarra vamos a ver un ejemplo donde vamos a trabajarlo con esta intuición que trabajamos recién acá, y después vamos a trabajarlo con la fórmula, que es la que en realidad ustedes van a tener que utilizar, que es más sencilla y consiste de instrumentos que ya utilizamos y que ya trabajamos. Vamos entonces a un primer ejemplo para entender cómo funciona esta idea de probabilidad condicional. ¿Bien? El ejemplo es un ejemplo conocido, por eso vamos a ir un poco más rápido, es el experimento de tirar dos dados. ¿Bien? Sabemos que el experimento de tirar esos dados, por ejercicios que ya resolvimos, es el espacio muestral son 36 posibles respuestas. ¿Bien? Todas las posibles combinaciones de estos dos dados. ¿Bien? Y la probabilidad de un suceso elemental, o de un evento elemental, ¿bien? Es decir, de cada uno de estos posibles resultados, claramente es 1 sobre 36, ¿bien? Es una combinación sobre 36 posibles, ¿bien? Como para refrescar un poco lo que ya hemos hecho de estos tipos de experimentos de teoría total, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que nosotros queremos calcular esto que está acá, que es lo que nos dice la ficha teórica, esto que está acá en este corchete, ¿bien? ¿Qué es lo que dice básicamente la ficha teórica? Que quisiéramos calcular qué cosa. La probabilidad que la suma de estos dos dados sea 10. Bien, este sería el evento o el suceso que queremos calcular su probabilidad. Bien, ahora ¿qué pasa? Si quisiéramos calcular la probabilidad que la suma sea 10, bueno, tendríamos que ver cuántos de estos posibles resultados, de estos 36 posibles resultados del experimento original de tirar dos dados, cumplen con la condición de que la suma sea 10. Bien, si resolvemos esto, podemos encontrar, que es lo primero que está acá, podemos encontrar qué cosa. Bueno, el evento que cumple con que la probabilidad de la suma sea 10, podríamos ver o recordar que todas las combinaciones que hacen que se cumpla 10 es esta. 4, 6, 5, 5, 6, 4. Bien, estas tres posibilidades. Entonces tendría tres posibilidades, que son el evento, sobre cuántos posibles resultados, sobre 36.
que es lo que hice acá. Entonces, la probabilidad de calcular que la suma sea 10, es decir, esto que está acá, sería 3 sobre 36, que es lo mismo que 1 sobre 2. ¿No? Acá simplifiqué, dividí por 3. ¿No? Hasta ahí vamos bien, y estos son ejercicios o posibles ejercicios muy parecidos a lo que ya resolví. Pero, ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, esto? Es decir, quiero calcular de vuelta la probabilidad que la suma sea 10, pero pongo esto que está acá, que marqué de vuelta acá. Si el primer dado sale 4, ¿bien? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? ¿O cómo se lee esto? Estoy poniendo una condición. Bien, este sí es una condición. Lo que estoy diciendo es, bueno, calculame el mismo evento que calculaste recién, la probabilidad que la suma sea 10, pero estoy poniendo una condición. Estoy poniendo o estoy diciéndote que tengas en cuenta, bien, aquellos casos donde el primero de los dados sale 4. ¿Bien? Es decir, lo que yo estoy tratando de decir, bueno, es, listo, bárbaro, la probabilidad del evento es que la suma sea 10. Eso está genial. Ahora, yo estoy diciendo, bueno, seguime calculando ese evento, pero con una condición que te pongo yo. ¿Cuál es la condición? Que el primero de los dados tenga 4. Entonces, ahora cambia, ¿bien? ¿Qué es lo que cambia, básicamente? El espacio muestral, ¿bien? Ya no voy a tener 36 posibles resultados. ¿Y por qué no voy a tener 36 posibles resultados? Porque ahora solamente me interesan como posibles resultados aquellas combinaciones que tengan como el primer dado con 4. ¿Bien? Porque si el primer dado no es 4, no estoy cumpliendo con la condición. ¿Se entiende? Entonces, lo que me hace la probabilidad condicional es básicamente reducirme mi espacio muestral, mis posibles respuestas. ¿Y por qué es eso? Porque estoy poniendo una condición. Bien, estoy diciendo, bárbaro, está genial con este universo, que son 36 posibilidades, pero a mí no me interesan todas estas 36 posibilidades. Me interesan solo aquellas que tienen un 4 adelante, o sea, que el primer dado es 4. Bien, entonces lo que me va a hacer esta condición es reducir el número de posibles resultados. ¿Bien? ¿Qué es esto que está acá? Es decir, ahora mi espacio muestral, por eso está mi espacio muestral de este experimento, de la probabilidad de sumar 10, de tirar 2 dados, si el primer dado es 4, bien, con esta condición, ahora ya no van a ser estos 36 resultados, que no los copié, pero sabemos que son este número, sino que van a ser todos estos posibles resultados. ¿Y cuáles son? Si ustedes se fijan, son todos aquellos posibles resultados en el cual el primer dado es 4. Bien, debo cumplir siempre con esta condición. El primer dado es 4. ¿Bien? Entonces, si el primer dado es 4, todas las posibles combinaciones, teniendo en cuenta esa condición, va a ser 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6. ¿Se comprende? Es decir, el primer experimento, que era solamente calcular la probabilidad de que la suma sea 10 de tirar 2 dados, tenía 36 posibles resultados y eran 3 posibles casos favorables. Ahora tengo un experimento con esta condición, en donde estas 36 posibles resultados ya no son tales, sino que son 6 posibles resultados. ¿Bien? Eso ya me modificó. Hay una condición, que es si el primer dado sale 4, ya me modificó mi universo, me modificó mis posibles resultados. ¿Bien? Entonces, ahora tengo 6 posibles respuestas. Es decir, mi experimento de tirar 2 dados y con la condición de que salga 4 en el primero, ya no van a ser 36, sino van a ser 6 posibles resultados. ¿Bien? Y tengo que ver cuáles de estos 6 posibles, ahora hago lo mismo. Una vez que ya identifiqué mi nuevo universo, ahora tengo que identificar dentro de todos estos posibles resultados, dentro de estos 6 posibles resultados, cuáles son aquellos resultados que cumplen con el evento que la probabilidad suma 10. ¿Se comprende? Y claramente hay uno solo, que es este 4-6. Entonces, la probabilidad de sumar 10, dado que el primer dado es 4, ahora va a ser un sexto. ¿Se comprende? Y fíjense entonces. Tengo que calcular siempre el mismo evento. El evento que calculo es la probabilidad que sume 10 de este experimento dado. Si no tiene ningún tipo de condición, 1 sobre 12. ¿Bien? Ahora, si tengo algún tipo de condición, 1 sobre 6. ¿Qué tipo de condición es este? Si el primer dado sale 4. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que si le ponemos algún tipo de condición o algún tipo de información extra al experimento original, o al calcular la probabilidad del evento original, que es sumar 10, si le
si le pongo alguna información extra que pueda llegar a afectar al resultado, claramente me afecta. Y acá se ve, la probabilidad no es la misma en una o en otra cosa. Sin condiciones, con algún tipo de condición. Bien, difiere. Esto es lo que yo les decía, más o menos, con la intuición de la pizarra anterior. No es lo mismo calcular la probabilidad de que haya accidentes viales un día que no llueve a un día que llueve. Claramente, la información, si llueve, la información lluvia, me va a modificar mi cálculo de probabilidad y mi número de la probabilidad. ¿Bien? Así es como funciona de vuelta. Estamos haciendo la intuición de un ejercicio relativamente simple, pero no por ser simple pierde, digamos, su poder explicativo. Bien, la intuición de la probabilidad condicional es esta. Algún tipo de información extra que me afecte la probabilidad o el cálculo de la probabilidad del evento original. Bien, y acá se ve claramente cómo afecta, ya que el número del cálculo de la probabilidad es distinto. Bien, ahora en la pizarra siguiente vamos a utilizar la fórmula correspondiente para calcular cualquier tipo de probabilidad condicional. Es decir, no vamos a tener que pensarlo así, porque así es un ejercicio relativamente simple. Si tenemos un ejercicio más complejo, vamos a poder calcular directamente con la fórmula y vamos a llegar al mismo resultado. La probabilidad condicional, bueno, la fórmula de la probabilidad condicional es esta que está acá, es la que voy a recordar. Bien, y ahora digo cómo se lee. Bien, ¿cómo se lee esta fórmula? Se lee de la siguiente manera. Es la probabilidad del evento A dado, bien, esta barra así es dado, que sucede el evento B. Es igual a ¿qué cosa? A la división entre dos tipos de probabilidad, que son conocidas. La probabilidad de ¿qué? De que suceda el evento A y suceda el evento B, es una intersección, bien, algo que ya vimos en los sucesos. Tiene que darse el evento que cumpla el evento A y que cumpla el evento B, bien, sobre la probabilidad del evento B. Bien, entonces, ¿cómo se lee esto? A, en este caso, es la probabilidad del evento que yo quiero calcular. Bien, del evento original que yo quiero calcular. En el ejemplo de los accidentes de autos y la lluvia, A sería la probabilidad de que haya un accidente de tránsito. Bien. En el ejemplo que vimos recién, numérico, la probabilidad de A sería el evento original que yo quiero calcular. Es decir, que si yo tiro dos dados, que salga como suma esos dos dados 10. ¿Bien? Es decir, A es el evento original que yo quiero calcular. ¿Bien? A es el evento original. Pongo E.O. ¿Bien? Para abreviar. ¿Y B qué es? B es el condicionante. Es el evento que condiciona a el evento original, a A. ¿Bien? En el caso de los accidentes automovilísticos, B sería el evento lluvia, con información lluvia. ¿Por qué? De vuelta, porque la lluvia puede modificar la probabilidad de que haya accidentes vehiculares, ¿bien? O accidentes de tránsito. Bien, en el ejemplo anterior, ¿qué sería B? B sería que el primer dado valga 4, que es la condición que yo puse para calcular el evento original. Entonces, B sería el condicionante, lo pongo como C. Bien, o el evento que condiciona. Entonces, la probabilidad del evento A, dado que sucede B, así es como se lee esto, vuelvo a repetir, es igual a ¿qué cosa? A, la probabilidad de que surja el evento original y el condicionante, es decir, las dos cosas conjuntamente, sobre la probabilidad que se dé el evento condicionante. Bien, así es como se lee todo esto. Entonces, si ustedes se fijan, la probabilidad condicional es fácil de calcular porque está compuesto por elementos que ya trabajamos o que ya de alguna manera nos suena. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la probabilidad de una intersección sobre la probabilidad de un evento determinado. Lo más complejo es identificar qué sería A y qué sería B, que de vuelta, y vamos a utilizar el ejercicio anterior, A sería la suma entre los dos dados que sea 10, y B sería que el primer dado valga 4. Una vez que identifica
identifiqué el evento original y el evento que condiciona, bien, al evento original, ya es aplicar una fórmula, que es esta que está acá, que es la que vamos a trabajar cada vez que tengamos que trabajar con una condicional. Es decir, de vuelta, lo más difícil es darse cuenta que es una probabilidad condicional y el siguiente paso, identificar cuál de los dos eventos es el evento original y cuál de los dos eventos es el evento condicionante al evento original. ¿Bien? Bueno, comprendiendo entonces ya, o habiendo definido ya cuál es la función, bien, o la fórmula, mejor dicho, de la probabilidad condicional, es decir, de vuelta la leo, probabilidad de que suceda el evento A dado que sucedió el evento B o sucede el evento B, es igual a la probabilidad de que suceda el evento A y el evento B sobre la probabilidad del evento B. Bien, siendo de vuelta A el evento original, B el evento condicional. Bien, en el ejemplo que estamos siguiendo, que queremos calcular, que hicimos en la pizarra anterior, A sería que la suma sea 10 del experimento de tirar dos dados, B sería que el primer dado valga 4. ¿Bien? Esto es lo que venimos hablando y lo que venimos trabajando. Ahora, para poder aplicar la fórmula tenemos que calcular ¿qué cosa? La probabilidad de intersección entre A y B y la probabilidad de B. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá, en estos dos recuadros? ¿Bien? Para calcular la probabilidad de este nuevo evento, que es la intersección, esto es un evento, ¿no? La intersección entre A y B es un nuevo evento. Lo que tengo que calcular es cuántos de estos posibles resultados del experimento cumplen con ese evento. Bien, necesito ver cuánto de todos los posibles resultados de tirar dos dados cumplen con la condición que suceda A y suceda B. Es decir, que la suma sea 10 y que el primero de los dados valga 4. Bien, y si vemos en los ejemplos que tenemos de tirar dos dados y la pizarra anterior que hicimos recién, el único de los resultados elementales o básicos que cumple con esta condición, con este evento nuevo que es la intersección entre A y B, es el resultado básico o elemental 4, 6. ¿Bien? Cumplo con B y cumplo con A de la misma, todo junto. Es el único resultado básico o elemental del experimento de tirar dos dados que cumple con A y B. Es decir, el evento A y B va a tener esta opción, ¿bien? Como resultado que cumple con las condiciones del evento. Entonces, al tener una sola posibilidad que cumple con el evento, ¿cuál es la probabilidad de A y B? Es este resultado, que es el único que cumple con A y B, sobre todos los resultados posibles, que es 36. ¿Bien? Los resultados posibles son el experimento de tirar dos dados. Eso no se mueve. Entonces ya calculé la probabilidad de intersección. Es decir, ya calculé el numerador de esta fórmula de la probabilidad condicional. Lo que me falta es calcular la probabilidad de B. Y se calcula como cualquier probabilidad de un evento. Casos favorables sobre casos totales. Entonces, tengo que ver el evento B, cuántos casos favorables tiene, es decir, cuántos elementos, de vuelta, cuántos elementos, resultados básicos del experimento de tirar dos dados, cumplen con la condición de B. ¿Bien? ¿Y cuál es la condición de B? Es que el primer dado valga 4. Es decir, cuántos posibles resultados del experimento muestral cumplen con que el primer dado valga 4, estas combinaciones que también ya vimos. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6. Entonces, calculé todos los posibles resultados, o mejor dicho, los resultados que cumplen con el evento B, son 6. Entonces, para calcular la probabilidad del evento B son casos favorables sobre casos posibles, que los casos posibles son siempre los mismos porque es el experimento de tirar dos dados. ¿Se entiende? Entonces, calculé el numerador de esta fórmula, el denominador de esta fórmula. Por lo cual, habiendo calculado cada uno de esos elementos por separado, no queda otra que juntarlos para encontrar la probabilidad condicional de A dado B. ¿Bien? Entonces, repito la fórmula. La probabilidad del evento A dado que sucede B es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Entonces, ya pongo en números, la probabilidad de intersección entre A y B es 1 sobre 36, dividido la probabilidad de B, que es 6 dividido 36. ¿Bien? Si ustedes hacen así o lo simplifican,
claramente en una división, si tengo igual denominador, este 36 se puede simplificar con este 36. Bien, para el que no les queda muy claro, háganse una cuenta, 1 dividido 36, todo eso dividido 6 dividido 36 y te va a dar exactamente lo mismo. Es decir, esto es igual a un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de sumar 10, y lo leo todo como sería, la probabilidad de sumar 10 en este experimento de tirar dos dados, dado que el primer dado valga 4, es igual a un sexto, y lo calculé con la fórmula. Si ustedes se fijan y comparan con la pizarra anterior, es el mismo resultado que llegamos de la manera intuitiva en la pizarra anterior. Bien, entonces encontramos una fórmula de aplicación, que es esta que está acá, que está constituida por elementos que ya trabajamos, la probabilidad de un evento y la probabilidad de intersección de dos eventos, y con esta fórmula podemos aplicar para poder encontrar la probabilidad condicional de cualquier ejercicio. Siguiendo con la ficha teórica, les voy a leer el siguiente ejemplo, que me parece también interesante para poder seguir practicando esto de la probabilidad condicional. Bien, acá yo lo estoy planteando, pero primero lo leo. En una bolsa no transparente hay 4 bolas rojas y 5 blancas. Bien, 4 bolas rojas, 5 blancas. De las 4 bolas rojas, 2 son rayadas y 2 son lisas. Es decir, de estas 4 rojas hay 2 rayadas y 2 lisas. Bien. Y de las 5 bolas rojas hay 4 lisas y 1 rayada. Bien, todo esto que está acá es lo que recién leímos. Supongamos que se extrae una bola, bien, de la bolsa. Es decir, que el experimento es extraer una bola. Bien, y que sin la hayamos mirado, es decir, yo saco una bola con los ojos cerrados, sin que la haya mirado, supongamos que hay otra persona que me dice que es roja, la bola que salió. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la bola sea rayada? Bien, ese es el planteo del ejercicio. Entonces, si ustedes tratan de leer y ponen atención, lo que estamos tratando de calcular es qué cosa. Bueno, es un experimento que ya lo hemos visto en otros ejercicios, que es básicamente sacar una bola o una pelota de una bolsa llena de pelotas con distintas características, en este caso de color y de diseño, digamos, de formato. Ese es el experimento. Pero la particularidad del ejercicio, y es lo que nos da de novedoso, es que nos está informando algo nuevo, nos está informando algo más que el simple ejercicio o el simple espacio muestral que sabemos que está constituido de 9 bolas, ¿bien? Con estas características. Nos está dando algo más. ¿Y qué es ese más? Nos está diciendo que, sin darnos cuenta nosotros, la bola que sacaste sí o sí es roja. ¿Bien? Es decir, nos está dando un condicionante. Si ya se dan cuenta de eso, se dan cuenta de todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya después, a partir de ahí, es tratar de definir qué evento es el original, o el que yo estoy queriendo calcular la probabilidad, qué evento o suceso es el condicionante, ¿bien? Y después es aplicar la fórmula que ya vimos en las pizarras anteriores. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la probabilidad del evento original que yo estoy queriendo calcular? ¿Cuál es la probabilidad de que sea rayada? Es decir, que el evento A, el original, es que la bola sea rayada, que es lo que me pregunta ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea rayada? ¿Bien? Esa es la probabilidad o el evento original que estoy queriendo calcular. Ahora, si quisiéramos calcular eso sin ningún tipo de condicionante, rápidamente lo hacemos sin escribir, ¿cuál sería la probabilidad? Y serían de 9 bolas posibles, ¿bien? ¿Cuántas son rayadas? Tengo 2 rojas y 2 blancas. Entonces tengo 3 bolas que cumplen con el evento sea rayada sobre 9 bolas totales. Entonces sería 3 novenos, es decir, un tercio. Sería la probabilidad del cálculo del evento A. ¿Bien? Pero eso sería sin ningún tipo de condicionante. Acá sí tengo un condicionante. ¿Y cuál es el condicionante? Que una persona me dijo que la pelota era rayada. Entonces, ya ahí me cambia la probabilidad de conseguir una pelota rayada. ¿Bien? Porque me está diciendo, me está condicionando que la pelota es roja. Bien, ya hay un universo que es distinto al universo original, ¿se entiende? Ya hay un espacio muestral que va a ser distinto al espacio muestral original. Bien, todo eso es lo que me doy cuenta en la intuición yo de haber planteado el ejercicio como un condicionante. ¿Es necesario todo esto? Sí, es necesario para comprender, para entender, es interesante,
Pero ya que aprendimos la fórmula y sabemos cuál es la fórmula, no hay otra cosa que encontrar las siguientes probabilidades. Yo quiero calcular la probabilidad de que sea rayada, dado que es roja, y esto es igual a la probabilidad de que sea rayada y sea roja, dado, o dividido, mejor dicho, la probabilidad de que sea roja. Bien, entonces lo que tengo que encontrar nuevamente es la probabilidad de este evento, que es la intersección, y la probabilidad de este evento individual. Bien, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, planteamos el ejercicio, nos dimos cuenta que se podía plantear como un condicionante, como una probabilidad condicional, donde el evento original, vuelvo a repetir, es la probabilidad de que sea rayada, y el evento condicionante es que la bola que salió es roja. Bien, entonces, tenemos que calcular esto nuevamente, tenemos que encontrar la probabilidad de intersección de estos dos eventos y la probabilidad de B. Bien, hacemos lo mismo que hicimos en la pizarra anterior. Para calcular la probabilidad de este nuevo evento, que es la intersección entre dos eventos, tendría que calcular cuántos casos, bien, de los casos posibles, cumplen con esta condición, que suceda A y que suceda B. Es decir, cuántas de todas estas bolas que hay en la bolsa cumple con que sea rayada y que sea roja. Bien, entonces, el evento que sea rayada y que sea roja está compuesto por estas dos posibilidades, es decir, que sea roja y que sea rayada, y que sea roja y que sea rayada. Tengo dos bolas, dos bolas que cumplen con esas características conjuntamente. ¿Se entiende? Tengo dos bolas de estas 9 bolas que son rojas y que son rayadas. ¿Bien? Que es más o menos lo que puse acá, de esta manera. ¿Bien? Es decir, si tengo dos eventos favorables, ¿bien? Que cumplen con el evento de intersección A y B, sobre cuántos casos posibles hay 9 bolas, es decir, el experimento consta de 9 posibles resultados. Entonces la probabilidad de esta intersección es 2 sobre 9. ¿Bien? ¿Se comprende? Entonces ya saqué el numerador de esta fórmula. Tengo que sacar el denominador, es decir, calcular la probabilidad de un evento determinado. ¿Qué evento? El evento B. ¿Cuál es el evento B? Que la pelota sea roja, o que la bola sea roja. Entonces, tengo que ver cuántos casos favorables hay sobre estos casos posibles que cumplen con esta condición que la bola sea roja. Y si calculo, de estas 9 bolas, ¿cuántas hay rojas? Estas 4. Es decir, que sea roja y roja, que sea roja y roja, porque hay dos de estas características, y que sea roja y blanca, y que sea roja y blanca, porque hay dos con estas características. Entonces hay 4 posibles resultados, 4 resultados favorables. Bien, acá se ve medio mal porque borré. Bien, esto es roja y blanca, roja y blanca, roja y roja, roja y roja. Hay 4 casos favorables sobre de vuelta. Los casos posibles me los da el experimento, que son 9 pelotas. Entonces la probabilidad del evento B es 4 sobre 9. Y ahora ya encontré tanto el numerador como el denominador y no me queda otra cosa que juntarlos en la fórmula y calcular la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de que sea rayada, dado que es roja la pelota, es igual a ¿qué? A la probabilidad de intersección, que es 2/9, dividido la probabilidad del condicionante, es decir, de que sea roja, que es 4/9. Bien, hago nuevamente lo mismo, simplifico, este 9 con este 9 se me va, me queda 2/4, que es lo mismo que dividido por 2, 1/2. ¿Se entiende? Es decir, la probabilidad de dar con una pelota rayada en la bola que saqué, dado que esa bola es roja, es de 1/2. Hay un 50% de probabilidad de conseguir una pelota rayada. Y es lógico, porque ¿cuántas bolas rojas hay? 4. ¿Cuántas rayadas hay de esas bolas 4? 2. Bien, entonces la mitad de las bolas cumple con la condición de que sean rayadas dentro del mundo de las rojas. Bien, por eso es importante darse cuenta nuevamente que la probabilidad condicional me afecta, bien, los posibles casos, bien, o me afecta los posibles resultados. Bien, vamos con un último ejemplo y ya pasamos al siguiente ítem. El ejemplo que sigue en la ficha teórica no lo voy a resolver acá, se lo voy a dejar a ustedes para que
lo lean, lo vean, lo analicen y lo traten de trabajar de la misma manera que trabajamos los ejemplos que hicimos en las pizarras anteriores. Bien, me voy a meter ya directamente con algunos teoremas que surgen de la definición de la probabilidad condicional. Bien, de esto que ya lo definimos, esta fórmula, bien, hay algunos teoremas que surgen básicamente de hacer operaciones matemáticas con esta fórmula no muy complejas. No me voy a meter tanto en eso porque no me interesa, sino que las voy a nombrar, o sea, la pueden ver en la ficha teórica, cómo se llega a encontrar ese teorema o esa nueva fórmula, pero no hace otra cosa que alguna matemática muy simple, algún despeje o alguna igualación de términos. ¿Bien? Es decir, de esta definición formal de la probabilidad condicional surgen básicamente dos teoremas que a mí me interesan. Bien, un teorema de la probabilidad compuesta y un teorema de Bayes. Bien, el teorema de la probabilidad compuesta, fíjense que no es otra cosa que despejar la probabilidad de la intersección. Bien, lo que quiere, o lo que refleja este teorema de la probabilidad compuesta es que la probabilidad de la intersección entre dos eventos A y B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Bien, que si ustedes se fijan acá, no es otra cosa que despejar el numerador de esta división. Paso a la probabilidad de B que está dividiendo, multiplicando, y no es otra cosa que esto. Bien, ¿en qué momento la vamos a utilizar? Y posiblemente la utilicemos cuando querramos calcular de alguna manera la probabilidad de intersección. Bien, o cuando tengamos algún tipo de información, pero me relaciona conceptos, me relaciona probabilidad condicional de A dado B, probabilidad de B y probabilidad de intersección. Bien, nuevamente, téngala en cuenta, o por lo menos apuntada, porque posiblemente lo utilicemos en algún ejercicio de la práctica, pero no es otra cosa muy rara que algo que surge de la definición formal de la probabilidad condicional, y no es otra cosa que un despegue. Bien, lo mismo sucede con lo que se denomina en la ficha teórica como teorema de Bayes. ¿Bien? Que no es otra cosa que, dado que la probabilidad de intersección A y B es lo mismo que la probabilidad de B y A, ¿bien? Acá sí, intersección, o sea, lo que me está diciendo acá es el evento que suceda A y B, y acá me está diciendo el evento que suceda B y A. Bien, más allá del orden, es exactamente lo mismo. Bien, digo, los ejemplos anteriores, ¿no? Que sume 10 y que sea 4 primero, o que sea 4 primero y que sume 10, es exactamente lo mismo. Si se cumplen las dos condiciones, no importa que una esté antes que otra, debería ser exactamente lo mismo la probabilidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta definición de vuelta de probabilidad condicional, surge esta formulita que está acá. Bien, que es un poquito más rebuscada, pero no es nada mucho más complejo que definiciones que ya vimos. Bien, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A, acá cambia el condicionante y el condicionado, por la probabilidad por dividido la probabilidad de B. Bien, de vuelta. No me interesa que se la aprendan de memoria, ni tampoco aprendan exhaustivamente de dónde surge, solamente quiero que identifiquen que surge de la probabilidad condicional, haciendo algún tipo de operación matemática muy simple, pero sí, en algún momento quizás la utilicemos como instrumento para resolver alguna ejercitación. Bien, hasta acá es la probabilidad condicional. Vimos de vuelta la intuición, en qué momento se utiliza, vimos ejemplos de cómo se utiliza, vimos qué es lo que modifica de un caso de la probabilidad original y en qué sentido la modifica, y vimos definiciones más formales y determinadas funciones, ¿bien? Que podemos llegar a utilizar. Seguimos con el siguiente ítem, que es independencia de sucesos. Bien, vamos al segundo y último ítem de esta clase, independencia de sucesos. Bien, como yo les dije anteriormente, o por lo menos al iniciar esta clase de video, tanto un concepto como el otro están muy relacionados. Bien, es decir, si entendemos probabilidad condicional, vamos a entender con mucha facilidad independencia de sucesos. ¿Y por qué están relacionados? Intuitivamente por lo siguiente, digo, ¿cuándo utilizamos la probabilidad condicional? Volvemos un poquito atrás. Utilizamos probabilidad condicional nuevamente, de vuelta.
cuando entendemos que alguna información nueva, algún evento bien, nuevo, puede influir en la probabilidad del suceso o evento original que queremos calcular. Pusimos el ejemplo de la lluvia y demás. ¿Bien? Es decir, si creemos eso, si creemos que alguna información nueva, algún evento nuevo, puede influir en el resultado de un evento original o el cálculo de la probabilidad de un evento original, estamos diciendo, en otras palabras, que no son independientes esos dos sucesos o eventos, el evento original y el evento condicionante, o que son dependientes. Bien, cuando hablamos de no ser independientes, es lo mismo que ser dependientes. Es decir, que una cosa influye en otra o que directamente no influye una cosa en otra. Bien. Por ejemplo, no sé, el ejemplo típico, me sale el economista, digamos. Si aumenta el precio de la harina, esperaríamos que aumente el precio del pan. Bien, ¿por qué? Porque el pan tiene insumos, entre ellos un insumo importante es la harina. Entonces, de alguna manera, están relacionados el suceso, el precio de harina con el precio del pan. Bien, no son independientes. En cambio, podríamos decir que, no sé, si aumenta, no sé, los gomines, el precio del gomín de la bicicleta, aumenta el pan. Y no, podríamos decir que un evento no tiene nada que ver con otro. Que aumente el precio de gomines de la bicicleta no me va a hacer o no me va a modificar el precio del pan. ¿Se entiende cuál es la idea? Digo, cuando hablamos de sucesos o eventos dependientes o independientes, hablamos de eso, de que influyan o que no influyan un evento con respecto a otro. ¿Bien? Nuevamente, cuando vimos probabilidad condicional, creíamos y trabajamos con esta hipótesis de que si es condicional un evento de otro, estamos diciendo que modifica la probabilidad original que suceda ese evento o no. Bien, entonces, si trabajamos con probabilidad condicional, estamos trabajando con eventos que suponemos, creemos y hacemos la hipótesis, lo trabajamos como eventos dependientes o no independientes. Bien, ahora, ¿cuándo son los sucesos independientes? Cuando sucede esto. No es otra manera de, teniendo en cuenta información o instrumentos que utilizamos de la probabilidad condicional, no es otra manera de plantear esto. La probabilidad de A, dado que suceda B, es igual que la probabilidad de A. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo que el evento B, si sucede, no me está afectando en nada a la probabilidad A. Es decir, por ejemplo, vamos al caso típico de accidentes de tránsito y lluvia. La probabilidad de que haya accidentes de tránsito, dado que llueve, es igual a la probabilidad de que haya accidentes de tránsito. Lo que me está diciendo esto es que esté B o no esté B, no me está influenciando en nada a la probabilidad. O sea, el resultado final es la probabilidad de A, accidentes de tránsito. ¿Bien? Es decir, la lluvia en este caso, cosa que no es así, pero en este caso no me afectaría que haya más o menos accidentes de tránsito. Entonces, ¿cómo se puede definir una independencia de sucesos entre A y B? De esta manera. Si yo planteo a la condicional de A, dado que pase B, es igual a la probabilidad de A. O sea que B no me está afectando en nada. Bien, si B me afectaría en algo, acá hubiese algo más. No sé, sería distinto a la probabilidad de A. ¿Se entiende? Entonces, siguiendo esto planteado, que esto es independencia de sucesos, ¿bien? Utilizando el instrumento de la condicional, siguiendo esto que es independencia de sucesos, dice acá, puedo decir que la probabilidad de intersección entre A y B, ¿bien? Y esto lo traigo como teorema del pizarrón anterior, es igual a ¿qué? A la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Bien? Esto es porque, acuérdense, despejé el condicional, ¿bien? O despejé la intersección. Esto viene del teorema del pizarrón anterior, para el que no lo tiene fresco. ¿Bien? Si no lo tiene fresco, ponga pausa, rebobine un poquito, y es el teorema de la probabilidad compuesta, no es otra cosa que esto. ¿Bien? Entonces, teorema de la probabilidad compuesta. ¿Bien? Dado que la definición de dependencia de sucesos es esta, ¿no? La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, o sea, B no me afecta en absolutamente nada, y dado que tengo un teorema, por ejemplo, de la probabilidad compuesta, que es la probabilidad de intersección A y B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, puedo decir que si A y B
son sucesos independientes, entonces la probabilidad de intersección entre A y B es igual a ¿qué? A la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Y por qué? Estoy reemplazando esto, básicamente. Si son independientes A y B, sé que esto es igual a ¿qué? Esto que está acá es igual a la probabilidad de A. ¿Entiendes? Esto que está acá. Entonces, reemplazando, si sé que son independientes, la intersección, cuando son independientes los sucesos, y esta es la conclusión importante que se quiere llegar, cuando son independientes los sucesos A y B, la probabilidad de intersección es lo mismo que la multiplicación de las probabilidades individuales. Bien, todo esto para llegar a esta conclusión. Bien, ¿por qué era importante aprender condicionalidad? Y porque me uso de este instrumento para llegar a la definición de la probabilidad independiente. Bien, yo les podría haber dicho, la probabilidad independiente se calcula de esta manera y listo, bien, sin ningún tipo de explicación, pero es interesante que aprendan de dónde llega o qué hay detrás de la explicación para llegar a este tipo de formas. Bien, es decir, cuando son independientes los sucesos, bien, si yo me dicen, los sucesos estos son independientes, o yo creo o trabajo con la hipótesis de que son independientes, y bueno, la probabilidad de intersección tendría que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Se entiende? Es decir, la multiplicación de probabilidades individuales. ¿Bien? Ahora, si no son independientes, o dependientes, que es exactamente lo mismo, es el caso de trabajar con la hipótesis o creer que un suceso influye en otro suceso, bien, afectan la probabilidad original, condicionante, claramente esta igualdad no se va a dar, esto va a ser una desigualdad, de lo que está acá. Bien, esto no va a ser igual que esto, yo no voy a poder trabajar la intersección como la multiplicación de las probabilidades individuales. Bien, si es que son, repito, dependientes o que no son independientes. Bien, entonces, si son dependientes o no son independientes, tendría que trabajar a la intersección entre A y B como probabilidad de A dado B por probabilidad de B. Es decir, tendría que trabajarla bajo el teorema de la probabilidad compuesta. Por eso yo les dije que los teoremas esos nos van a servir para poder instrumentar y resolver algún tipo de situación. En resumen, y pasando en limpio, si los eventos son independientes, la probabilidad de intersección de esos sucesos es la multiplicación de cada uno de esos sucesos independientes. ¿Bien? Si no son independientes o dependientes, la probabilidad de intersección tengo que calcularla utilizando el teorema de la probabilidad compuesta, es decir, probabilidad de A dado B por probabilidad de B. ¿Bien? Esa es la conclusión de la independencia de sucesos. Vamos a ver un ejemplo, como para que vean cómo se trabaja, o cómo podemos trabajar toda esta información nueva que vimos en el pizarrón, y ya terminamos con esta clase. El ejercicio siguiente, o el ejemplo que da la ficha teórica, permite trabajar con las definiciones de independencia de sucesos. Bien, básicamente apunta a eso. El ejercicio lo leo, bien, lo que pide básicamente es, dado que tenemos un experimento, que es tirar dos dados, bien, el experimento es tirar dos dados, donde las posibles respuestas del experimento de espacio muestral son 36, esto ya lo sabemos, se definen tres tipos de sucesos o eventos particulares, ¿bien? Y defino el suceso A como el primer dado es 3, estos dos dados, el suceso B como la suma de los dos es 8, y el suceso C como la suma de los dos dados es 7. Bien, define estos tres tipos de sucesos o eventos determinados, bien, de este experimento de tirar dos dados. Bien, y se hace la pregunta o la consulta o el objetivo del ejercicio es preguntarse, bueno, entre el suceso A, definido como esto, y el suceso B, definido como esto, ¿son independientes? Bien, ese es el inciso A. Esa es la pregunta A. Y después también se pregunta, entre el evento o el suceso A, definido como esto, y el evento o suceso C, definido como esto, ¿son independientes? Se hace la misma pregunta. Entonces, para ver si son independientes o no son independientes, básicamente lo que tengo que utilizar es la expresión a la cual llegué en la pizarra anterior, es decir, que si los sucesos son independientes, se tiene que dar ¿qué cosa?
que la probabilidad de la intersección de estos sucesos tiene que ser igual a la multiplicación de los sucesos, a la multiplicación de la probabilidad de los sucesos por separado. ¿Bien? Es decir, básicamente apunta a esto, a tratar de chequear que se dé esta expresión. ¿Bien? Si se da esta expresión, podríamos llegar a la conclusión de que A y B son independientes. Si no se da esta expresión, podríamos decir que no son independientes. ¿Se comprende? A eso apunta el ejercicio. Ahora vamos a tratar de definir si A y B son independientes. Bueno, comenzando con la pregunta 1, que me consulta lo siguiente. Si el suceso A y el suceso B, definido como esto, son independientes o no. ¿Bien? Entonces, para ver si son independientes, nuevamente, de vuelta, lo que tengo que chequear es que se cumpla la definición de independencia. Bien, que copiamos en la pizarra anterior, no la escribí acá, pero básicamente es que la intersección entre los sucesos sea igual a la multiplicación de las probabilidades independientes. Bien, entonces, lo que quiero trabajar para ver si se cumple o no con esa ecuación o esa fórmula, lo que quiero llegar a ver es cada uno de estos elementos que componen esa ecuación, ver qué valor tiene. Bien, entonces comenzamos. ¿Cuál es la probabilidad de A? Bien, ¿qué es A? Es el evento en donde el primero de estos dos dados que se tira es 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer nuevamente cuando calculo probabilidad? Tengo que calcular casos favorables sobre casos posibles totales. ¿Cuántos casos favorables hay que cumplen con este evento donde el primero es 3? Entonces sé que el evento A va a ser el conjunto de resultados posibles que, en donde el primero de los dados es 3. Entonces tengo la combinación 3-1, con posible resultado, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 y 3-6. Bien, esto voy un poco rápido porque ya trabajamos. Es decir, los resultados, bien, que cumplen con la condición primero es 3, hay 6 posibles resultados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Y es 6 casos favorables o positivos sobre cuántos casos totales. El experimento tiene 36 casos totales. Bien, y simplifico acá, me queda un sexto. Bien, calculado entonces la probabilidad del evento A. Y sigo y hago lo mismo para calcular la probabilidad del evento B. Sé que el evento E es que la suma es 8. Entonces tendría que calcular nuevamente los casos favorables sobre los casos totales o posibles. Sé que como casos totales o posibles, de vuelta, el experimento me da que son 36. ¿Bien? Entonces lo que tengo que calcular es cuántos de estos 36 casos cumplen con la condición de B, es decir, que la suma es 8. Entonces, el evento B está compuesto por todas aquellas posibilidades donde la suma es 8. Bien, y si repaso, lo hago rápidamente, si mal no recuerdo, tengo la opción 2-6, bien, tengo la opción 3-5, bien, tengo la opción 4-4, ¿no? Tengo la opción 5-3 y tengo la opción 6-2. ¿Bien? Si mal no hice la cuenta, es decir, tengo 5 posibles resultados de estos 36 cumplen con el evento B, que es sumar 8. Entonces, la probabilidad de B es 5/36. Bien, no lo puedo simplificar y lo dejo entonces de esta manera. Entonces tengo probabilidad de A, probabilidad de B. Ahora lo que tengo que calcular es la probabilidad conjunta, es decir, la intersección entre A y B. Bien, es decir, tengo que calcular el evento, o la probabilidad, mejor dicho, del evento en el cual se den las dos cosas, es decir, que el primero de los dos dados sea 3 y que la suma de los dos dados sea 8. Bien, entonces tengo que fijarme acá en esta
esta ensalada que hice por acá, a ver si tengo alguno de esos posibles resultados que cumpla a su vez con las dos condiciones. Es decir, si tengo alguno que cumpla con las dos condiciones, tiene que estar en todas estas opciones que puse. ¿Bien? ¿Hay alguno que cumpla con estas dos opciones? Parecería ser que sí. ¿Y cuál es? La opción 3, 5. ¿No? Se cumple que el primer dado es 3 y se cumple que la suma es 8. Entonces, tengo cuál es el espacio muestral de este evento nuevo que es la intersección entre A y B. El espacio muestral no, mejor dicho, los resultados que componen el evento A intersección B. Y bueno, no es otra cosa que el resultado 3, 5. Que lo puse acá muy desprolijamente. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad entonces de intersección de A y B? De vuelta, tengo ¿qué opciones? Tengo 36 posibles opciones, esto es siempre lo mismo, por el experimento, y cuántos posibles de estas 36 posibles combinaciones cumplen con A y B, es decir, es el evento A intersección B. Una sola, el evento 3,5. Entonces, tengo cuánto vale la probabilidad de A, un sexto, tengo cuánto vale la probabilidad de B, 5,36avos, tengo cuánto vale la probabilidad de intersección A y B, 1,36. Tengo todos los posibles elementos de esta ecuación que quiero ver si se cumple o no. No tengo que hacer otra cosa que reemplazar y ver si se cumple la igualdad o no. Bien, entonces, como conclusión, llego a lo siguiente. Ya tengo calculado la probabilidad de intersección, tengo calculado la probabilidad, tengo calculado la probabilidad de B, no me queda otra que reemplazar con los valores, reemplazo, me queda intersecciones 1 sobre 36, y tengo que ver si esto es igual a la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B, es decir, un sexto por 5,36. Si hago esta multiplicación, me voy a dar cuenta que es distinto a 1,36. Entonces, como es distinta, como no se cumple esta igualdad, no se cumple la condición, llego a la conclusión y a la respuesta, que es lo que busca el ejercicio, que el evento A y el evento B, definidos de esta forma, no son independientes. ¿Se comprende? Así es como se resuelve. Vamos al inciso B, así terminamos con el ejercicio. Inciso B. Lo que pregunta es exactamente lo mismo, si son independientes, pero ¿qué suceso? El suceso A y el suceso C. Bien, el suceso C, recordemos, es la suma de 7. Bien, entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que ver si se cumple la igualdad o no de la definición de independencia de sucesos. Si se cumple, son independientes. Si no se cumple, como el inciso anterior, son dependientes. Hay algo que ya tengo, bien, y no lo voy a resolver, que es la probabilidad de A. La probabilidad de que el primero es 3, ya lo tengo resuelto del inciso anterior, era un sexto. Lo que necesito es calcular la probabilidad de B, bien, perdón, esto no es B, esto es C, y esto es C, bien. La probabilidad de C que no la tengo, y la probabilidad de intersección A y C que tampoco la tengo, bien. La probabilidad de C, tengo que, de vuelta, calcular qué cosa, bien, cuál es el evento de C, es decir, cuáles son de los 36 posibles respuestas que tiene el experimento, cuáles de ellas cumplen con el evento C, es decir, que sumen 100. Bien, y si mal no hice o no hacemos el cálculo, tengo que ver todos aquellos sucesos que sumen 7. Bien, por ejemplo, 1,6, por ejemplo, 2,5, ¿no? Por ejemplo, 3,4, por ejemplo, 4,3, como por ejemplo 5,2, como por ejemplo 6. Bien. Si mal no hice entonces el cálculo, estos son todos los posibles resultados, o resultados básicos o elementales, que cumplen con el evento C, es decir, que la suma es 7. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posibles casos favorables, mejor dicho, sobre 36 posibles casos. Simplifico, me queda un sexto. Es decir, la probabilidad de C,
también es un sexto. ¿Bien? ¿Cuál es la probabilidad de intersección de A y C? Tengo que calcular cuántas posibles respuestas están en este nuevo evento, que es intersección entre A y C. La tengo que comer, perdón. Es decir, tengo que ver cuántos de estos posibles resultados, 36 posibles resultados, cumplen con la condición A y la condición C. Es decir, que el primero es 3 y la suma es 7. Nuevamente tendría que ver en este ensalada, que no lo tengo completo porque tengo el cálculo de A, pero está en la pizarra anterior, tengo que ver si hay algún resultado que se repite en ambas opciones. Y si veo, y comparo con la pizarra anterior, el único que se repite es este que está acá. ¿Bien? Es decir, el evento o los resultados que componen el evento es 3, 4. Entonces, caso favorable es uno solo, entonces sería 1 sobre 36. Es decir, la intersección entre A y C, es decir, la probabilidad de que suceda A y C es 1 sobre 36. Tengo la probabilidad A, tengo la probabilidad de C, tengo la probabilidad de intersección, corroboro y verifico a ver si se cumple o no la igualdad para ver si son independientes o no. Bueno, entonces, una vez ya obtenidos los resultados, probabilidad de A, probabilidad de C y probabilidad de intersección entre A y C, solamente reemplazo. Bien, la fórmula es esta, reemplazo, me queda 1 sobre 36, 1/36avos, es igual o no, eso es lo que tengo que chequear, a un sexto por un sexto. Y multiplico un sexto por un sexto, me da que es 1/36. Entonces, es igual. Cumple con la igualdad, cumple con la definición de independencia de sucesos, entonces puedo llegar a la conclusión en esta pregunta que A y C son independientes. Bien, hasta acá la clase de hoy, donde vimos de vuelta probabilidad condicional o condicionada, bien, donde un evento o suceso o una información nueva modificaría o modifica la probabilidad de un suceso original. Bien, vimos la definición, vimos la intuición, ejercitamos y explicamos o nombramos algunos teoremas o definiciones que se deslizan de la definición formal de probabilidad condicional, y vimos independencia de sucesos o no, es decir, dependencia de sucesos, en qué momento se da y en qué momento no. Bien, hasta acá entonces vimos estos temas, seguramente nos va a faltar algún que otro video más para completar con la unidad 1, pero bueno, nos vemos en este video práctico, el trabajo práctico 1, de la continuación del mismo. Adiós.